Hola jóvenes, buenas noches, saludos a todos. Buenas noches, Buenas noches, licenciado. Buenas licenciado. noches, Lick. Hola, Liz, buenas noches. Me da gusto que estén acá. Quiero presentarles las disculpas del caso. Ayer no pude conectarme, hice el intento, pero no estaba de ánimo. ¿Qué fue lo que pasó? Falleció mi abuela materna, y pues tuve que ir a acompañar más por mi mamá que está solita en la costa. Fui a Suchitepeques y pues allá estuve dando las vueltas, corriendo y todo, y pues obviamente con el pesar no me sentía de ánimo para las clases, así es que me disculpo con ustedes y espero su comprensión, ¿verdad? Entonces, vamos a continuar con el curso. Voy a proyectarles ahorita la presentación, permítanme. Mi más sentido pésame, licenciado, y no tenga pena alguna, que esas son situaciones que uno no planea ni busca. Aquí nosotros le vamos a entender. Muy amable, gracias. Gracias, gracias. Muy bien, siguiendo con el contenido de clase, vamos a ver el día de hoy los que son las escuelas del derecho penal. Las escuelas del derecho penal son tres: la escuela clásica, la escuela positiva y la escuela intermedia. Bueno, entonces, vamos a ver la escuela clásica. La escuela clásica del derecho penal se originó a principios del siglo XIX en la Escuela de Juristas. Su máximo representante es Francisco Carrara. Dicha corriente cuenta con un pensamiento auténticamente jurídico penal, ¿verdad? Ahí es donde empieza todo lo relacionado al derecho penal. Entre los postulados de mayor importancia de la Escuela Clásica del Derecho Penal es de importancia mencionar lo siguiente. Ahorita vamos a ver cómo era que la Escuela Clásica consideraba algunos términos. Vamos a iniciar con relación al derecho penal. ¿Cómo era que la Escuela Clásica consideraba el derecho penal? La Escuela Clásica fue considerada como una ciencia jurídica que tenía que incluirse entre los límites que la ley determina, no dejando nada a la decisión del juez. Miren, aquí dice una ciencia jurídica que tenía que ir. Permítanme, disculpen. Perdón, entonces les decía, la consideraba una ciencia jurídica que tenía que incluirse dentro de los límites que la ley determina, ¿verdad? O sea, que el derecho penal ya tenía que estar como que encuadrado y no permitir que el juez tuviera él la decisión, sino que tenía que estar ya todo encuadrado, dándole los límites a los jueces, ¿verdad? En relación al delito. En lo relacionado al delito, la escuela clásica... Perdone que lo interrumpe. No sé si existe la posibilidad. Fíjese que no logré verificar la segunda diapositiva. ¿Sería usted tan amable? Solo le voy a tomar una captura. Perdone, gracias.
Vaya, no sé si se refiere a esta. Sí, licenciado. Ah, ya. Yo de todos modos, hoy les voy a más tardar antes de las 9 de la noche, les voy a hacer llegar las diapositivas, ¿oyó? Ah, de acuerdo. Yo Gracias, se licenciado. las había prometido, entonces hoy a más tardar eh, antes de las 9 y yo si no se las he mandado, ustedes me escriben ahí sin pena. Entonces me escriben para recordarme y yo los voy a enviar. De acuerdo. En relación al delito, en lo relacionado al delito, la escuela clásica sostuvo que era un ente jurídico, o sea, una infracción cometida en contra de la ley del Estado. Entonces consideraba que el delito era algo que se cometía para afectar al Estado, ¿verdad? Para afectar la ley, que obviamente iba en contra de la ley. En relación al método, para la escuela clásica, el más acorde para el estudio de su construcción jurídica era el especulativo o racionalista, siendo el mismo el que debe de emplearse. Entonces, obviamente, cuando hablamos de un método, lo que busca es la construcción jurídica, ¿verdad? De todo lo relacionado al derecho penal. O sea, que el método era lo que servía de base para esa construcción. En relación al delincuente, la escuela clásica no profundizó en lo relacionado al estudio del delincuente, más que solamente como autor mismo del delito. Miren acá, no profundizó en lo relacionado al estudio del delincuente, más que solamente como autor del mismo, o sea, no se preocupó por estudiar al delincuente, solamente lo consideraba como un infractor de la ley, dando a conocer que el libre albedrío y la imputabilidad moral son el fundamento único de la responsabilidad penal. Luego tenemos en relación a la pena. La escuela clásica consideró a la misma como un mal mediante el cual se llevaba a cabo la tutela jurídica, siendo la misma la consecuencia exclusiva del delito. Él prácticamente viene considerando de que la pena se imponía después de que se había cometido un delito. ¿Y por qué era que se imponía una pena? Como una tutela jurídica, como una forma de proteger los bienes jurídicos de las personas. Entonces, ahí en relación a la pena, así era como lo consideraba la escuela clásica. Ahora tenemos la escuela positiva. La escuela positiva del derecho penal surge en Italia como una nueva corriente del pensamiento, la cual se apartó de manera radical de todos aquellos postulados y principios clásicos. Miren, pongamos atención ahí a eso. Se apartó de manera radical de todos aquellos postulados y principios clásicos que hasta en ese momento tenían aceptación, ¿verdad? O sea, era como quien dice del otro lado de la escuela clásica. Dicha escuela generó una revolución en el ámbito jurídico penal, creando confusión en las ideas propias de la época, llegando a ocurrir con la escuela de mención la crisis del derecho penal clásico, ¿verdad? O sea, ahí como que ya se estaban viendo de otra forma y es donde dicen que empieza a tener crisis el derecho penal clásico. En tres distintas etapas fue evolucionando la escuela positiva, siendo la misma. La antropológica, representada por César Lombroso. Pongan atención a este César Lombroso. O sea, porque esas son las etapas en las que fue evolucionando la escuela positiva. Una de ellas es César Lombroso. Y les digo que pongan atención a esto porque este es el máximo exponente eh, de los autores de derecho penal, que hasta la fecha su servidor sigue hablando de él y de hecho cualquier persona habla de él cuando se hacen algunos chistes, ¿verdad? Es increíble, este César Lombroso es el que ha predominado, se mantiene en la boca de cualquier abogado. Y ahí lo vamos a ver más adelante el porqué. La jurídica, representada por Rafael Garófalo, y la etapa sociológica, representada por Enrico Ferri. ¿No? Entonces, así fue evolucionando esa escuela positiva. Alguien que me lea ahí la diapositiva, por favor, para que así también haya participación por parte de ustedes. Yo se la leo, licenciado.
La finalidad Gracias. primordial de las penas ya no es el restablecimiento del derecho mencionado y pasa a ser el de la prevención y, en dicha virtud, las penas ya no son proporcionales y determinadas al daño ocasionado a través del delito, sino que las mismas son proporcionadas e indeterminadas. Esta escuela no permitía que el juez tomara decisiones y por lo contrario los positivistas permiten un arbitrio amplio del juez para que él mismo pudiera ajustar la pena a la personalidad del delincuente. Gracias. Vean esto. Entonces dice aquí, la finalidad primordial de las penas ya no es el restablecimiento del derecho mencionado. O sea, ya aquí cambia, porque era lo que les decía con relación a la escuela clásica. Ya cambia, porque aquí dice de que lo que busca es una prevención. Luego, para los positivistas, los postulados de importancia son los siguientes. Como, miren, contrario a cómo era que miraban en la otra escuela, cómo es que lo miraba esta escuela positiva. En relación al derecho penal, pierde la autonomía con la cual contaba como ciencia jurídica y se le considera como parte de las ciencias fenomenalistas, como una rama simple de la sociología criminal. Gracias, en esa época ya se considera que el derecho penal no es aislado, sino que depende de la sociología criminal, ¿verdad? Imagínense por eso es que dicen que empieza a perder su valor la escuela clásica, porque estos lo consideraban de una forma muy diferente. En relación al delito, en la época de la relación positiva, el delito fue considerado como un fenómeno natural, siendo definido el mismo como un daño al sentimiento moral de las personas. Miren acá. Entonces acá nos dice que en relación al delito, era como un daño al sentimiento moral de las personas, ¿verdad? Ya era algo que era considerado así como que de forma natural que ocurría en cuanto al delito, ¿verdad? Que se afectaba la moral de las personas. En relación al método, la Escuela Positiva del Derecho Penal utilizó el método consistente en la experimentación y observación, el cual era característico de las ciencias naturales, y al cual denominaron método positivo. Entonces acá el método era la experimentación y la observación. ¿Verdad? Para poder aplicar el derecho penal se necesitaba mucho de esto, ¿verdad? En relación al delincuente. Entonces es aquí donde entra Lombroso. ¿Se recuerdan que les dije al inicio que pusieran atención a ese nombre? En relación al delincuente. Se consideró al delincuente en la escuela positiva del derecho penal como un ser completamente anormal. Como un ser completamente anormal con caracteres anatómicos, funcionales y psíquicos que delinque no únicamente con las características biopsíquicas, sino que también por las influencias poderosas de la sociedad que habita, ¿verdad? Ahí es donde está la exponencia de Lombroso, porque Lombroso, ¿se recuerdan ustedes de la teoría lombrosiana? ¿Vieron esa parte o no la vieron? La teoría lombrosiana. No, no la vimos. No la vieron, va. Quizá tal vez en criminología lo van a ver. César Lombroso es una persona que describía al delincuente a través de los rasgos físicos, ¿verdad? Venía y decía, bueno, este tiene los ojos achinados, la cara larga, estirada, el pelo de tal forma, el cráneo de tal forma. Entonces, de acuerdo a las características físicas de uno, ya César Lombroso podía decir si uno era delincuente o no. Era uno si estaba uno propenso a delinquir. Vean esa teoría. Por eso es que les digo que los abogados usamos mucho eso como un chiste para jugar, cuando más los fiscales, ¿verdad? Ustedes cuando estamos ahí,
y miramos a alguien y nos damos cuenta de las características, decía, no, este cumple con la teoría lombrosiana, decimos, ¿verdad? Que tiene apariencia de delincuente a veces porque se le mira la forma en la que están vestidos. Aquí ya le mezclamos nosotros un poco más de la experiencia y la práctica, ¿verdad? Pero hacemos alusión a la teoría del Lombroso, ¿verdad? Entonces, esa es la teoría lombrosiana, el ver a las personas y de acuerdo a su fisonomía, considerarlas ya delincuentes. En relación a la pena, la Escuela Positiva del Derecho Penal consideró que la pena era un canal de defensa en la sociedad y la misma no era la única consecuencia del delito, debido a que tenían que aplicarse una serie de medidas de seguridad y de sanciones de conformidad con la personalidad del delincuente. Miren, acá ya ellos dicen que una única sanción que se imponía a alguien que cometió un delito, ¿verdad? Sino que también consideraba que se deberían de aplicar medidas de seguridad o sanciones que vayan con la personalidad del delincuente, ¿verdad? Así como que, vaya, este cometió un delito por haber estado conduciendo en estado de ebriedad, entonces la sanción va a ser que durante 2 años él no puede consumir bebidas embriagantes. ¿Se recuerdan que así fue la condena que le pusieron al señor aquel que se robó las pacayas? Le dijeron, bueno, usted durante 2 años no puede consumir bebidas embriagantes. Ese pobre no tarda en que lo procesen nuevamente porque ya la cultura es el consumir bebidas alcohólicas, según decía la familia, que es una persona que era un ebrio consuetudinario, entonces va a ser bien difícil para él, pero caemos acá a esto, de que ya en la escuela positiva se consideraba que tenían que ponerse más sanciones, ¿verdad? Y sanciones de acuerdo a la personalidad del delincuente. Con el desarrollo de cada uno de los postulados enunciados, los positivistas crearon el más grande desconcierto del derecho penal clásico y desequilibraron de tal manera el sistema jurídico de aquella época que las legislaciones de corte clásico se convirtieron en positivistas, arrastradas por aquella corriente que mantuvo en crisis al derecho penal durante medio siglo. Entonces, con la escuela positiva se creó un conflicto y no se sabía, así como que, bueno, entonces, ¿qué hacemos con la escuela clásica? Si también hay cosas que pueden rescatarse, pero los positivistas eran ya otro extremo. Pero obviamente surge después la escuela intermedia. La escuela intermedia, pues obviamente, como su nombre lo dice, es una intermedia entre la clásica y la positiva, ¿verdad? Tanto la escuela clásica como la escuela positiva llevaron a cabo aportes de importancia para el derecho penal, ya que mientras la escuela clásica le otorgó carácter científico al derecho penal sobre la tesis del delito como ente jurídico, también la escuela positiva reivindicó al delincuente, exigiendo el estudio profundo del mismo, además de que fuera tratada con medidas acordes a la personalidad del mismo y castigado a su vez el delito, no en lo relacionado al daño ocasionado, sino en la peligrosidad social del delincuente, creando las medidas de seguridad para la prevención del delito y la debida rehabilitación del delincuente, ¿verdad? Entonces, la escuela clásica se le dio o se preocupó por darle un carácter científico al derecho penal, ¿verdad? Viendo el delito como un ente jurídico. Y la escuela positiva, pues ya dice, no, aquí hay que, se va a sancionar, pero tenemos que preocuparnos por el delincuente. Tenemos que preocuparnos por ver cómo lo ayudamos a él para que pueda rehabilitarse, ¿verdad? Entonces eso se da en la escuela intermedia. Entonces, las escuelas intermedias se encargaron del planteamiento de sus postulados de manera ecléctica, ¿verdad? Lo que ya conocemos nosotros, ecléctica o mixta, tomando en cuenta los principios de carácter fundamental, tanto de la escuela clásica como de la positiva, comenzando con ello una etapa nueva del estudio del derecho penal. Las llamadas escuelas intermedias plantearon sus más importantes postulados en forma ecléctica, retomando principios fundamentales tanto de la escuela clásica como de la escuela positiva del derecho penal, lo cual podría catalogarse como antecedente del derecho penal contemporáneo que principia a perfilarse en los primeros años del siglo XX, ¿verdad? Entonces, al final nos fuimos quedando ya con la escuela intermedia porque hacía una relación que ayudaba mucho tanto al delincuente como a la sociedad
Entonces se sacó lo mejor de cada escuela para formar una, ¿verdad? Entonces, esas son las escuelas del derecho penal. Ahora vamos a ver las diversas denominaciones del derecho penal. ¿Cómo es que se ha considerado el derecho penal a lo largo de la historia? ¿Alguien podría, por favor, leerme esa diapositiva? Si gusta yo, licenciado. Gracias. Diversas denominaciones del derecho penal. A lo largo de la historia han existido diversas denominaciones que se le han otorgado al derecho penal, siendo las mismas derecho represivo, derecho denominador, derecho de castigar, derecho sancionador, derecho de prevención, derecho protector de los criminales, derecho de lucha contra el delito, derecho protector de la sociedad y derecho de defensa social. Las denominaciones con mayor aceptación han sido las siguientes: A. Derecho criminal, la cual hace alusión al crimen. Ha sido utilizado frecuentemente en Europa. La misma es bastante aceptada debido a que el crimen es sinónimo de delito y en dicho sentido responde de mejor manera a la concepción del derecho en mención, si se toma en cuenta que el delito es, sin duda alguna, la razón esencial del derecho penal. Del B. Derecho penal. La definición de derecho penal hace alusión a la pena y es la más utilizada. Muy amable. Gracias. Entonces acá nos dice todas las formas en las cuales a lo largo de la historia se ha denominado el derecho penal, y nos dice ahí varias formas, ¿verdad? Derecho protector de los criminales, derecho sancionador, derecho de castigar, y ahí dice de un montón de formas, cómo es que ha sido denominado, pero son dos las que más han sido aceptadas, ¿verdad? Siendo ellas derecho criminal y derecho penal, ¿verdad? ¿Por qué es que han sido más aceptadas o utilizadas estas dos? Primero, la del derecho criminal porque se deriva del crimen, ¿verdad? Por eso es que derecho criminal, porque es un crimen el que se comete, ¿verdad? Entonces, hace alusión al crimen, entonces ahí es la razón por la cual es una de las más utilizadas. Luego, derecho penal. ¿Por qué derecho penal? Porque ahí se hace alusión a la pena, ¿verdad? Porque al final, como consecuencia de un delito, lo que se aplica es una pena y es por eso que se ha utilizado más es el derecho penal. Tenemos también la relación del derecho penal con otras ciencias. Aquí vamos a estar un poco más enfocados a cuáles son las ramas del derecho con las cuales se relaciona el derecho penal, ¿verdad? Pero previo a continuar, no sé si puede enviar eh, Cindy el link para que registren la asistencia a los compañeros. Sí, el link ya les había comentado el día de ayer de que siempre vamos a usar el mismo, la única publicación que está hecha en Classroom. Ahí ustedes se meten y en la parte de hasta abajo está un link. Ahí es donde está el link de asistencia. Ahí pueden llenarlo. Y siempre cuando no aparezcan en el listado, por favor siempre me indican en privado para que podamos resolver esto. Entonces, les vamos a dar ahí unos 2 minutitos para que firmen su asistencia, por favor.
Muy bien. Creo que ya tuvimos el tiempo ahí para llenar la asistencia. Vamos a continuar con la relación del derecho penal con otras ramas, con el derecho constitucional. Alguien que me lea, por favor, esa diapositiva. Vamos a ir alternando para que así Yo la leo. participen ustedes. Gracias, muy amable. Relaciones del derecho penal con otras ramas. Con el derecho constitucional, el derecho penal, como cualquier institución en un Estado de Derecho, debe tener su fundamento de Constitución Política de la República, que señala generalmente las bases y establece las garantías a que debe sujetarse el derecho penal, y éste debe ajustar sus preceptos al marco constitucional del Estado. Muy bien, entonces como todos sabemos, en la pirámide kelseniana tenemos al derecho constitucional hasta arriba. Entonces de ahí es donde tienen su fundamento prácticamente todas las ramas del derecho derivan del derecho constitucional. Es por eso la relación del derecho penal con el derecho constitucional, porque deviene del derecho constitucional. Tiene su fundamento en sus principios y legislación a través de la constitución política. Muy bien, con el derecho civil. Miremos con el derecho civil, por favor, alguien que me lea ahí la diapositiva. Con el derecho civil, ambos tienden a regular las relaciones de los hombres en la vida social y a proteger sus intereses, estableciendo sanciones para asegurar su respeto. Las establecidas por el derecho civil son de carácter reparatorio. Aspiran a destruir el Estado antijurídico creado, a anular los actos antijurídicos y a reparar los daños causados por esos actos. La sanción penal es retributiva, atendiendo a la magnitud del daño causado y a la peligrosidad social del sujeto activo. Gracias. Entonces el derecho civil, pues ahí está bastante bien explicado, ¿verdad? Porque, como les decía a ustedes cuando les definí la palabra de derecho, conjunto de normas, principios, doctrinas e instituciones que regulan la vida del hombre dentro de la sociedad. Entonces el derecho civil, al igual que el derecho penal, pues ambas regulan cómo es que se deben de comportar las personas dentro de la sociedad, pero en tema del derecho civil ya lo ve como un carácter reparatorio, mientras que en la sanción penal, ¿verdad? Es algo retributivo porque es como consecuencia de la comisión de un hecho delictivo, ¿verdad? Por eso es retributivo. Ahora con el derecho internacional, que alguien me lo lea, por favor. Lo voy a leer yo. Con Gracias. relación al derecho internacional, en la época contemporánea, la facilidad de comunicación entre los diferentes países y las creencias relacionadas internacionales son propicias para la comisión de los delitos que revisten características de tipo internacional, como la trata de personas, la falsificación de moneda, terrorismo, todo lo cual hace indispensable una mancomunada acción de diversos estados para la prevención y el castigo de estados delictivos. Surge así una legislación penal creada por acuerdos y tratados internacionales cuyos preceptos son comunes en las distintas legislaciones, dando paso a lo que ha dado en llamar derecho penal internacional, que tiene estrecha relación con el derecho penal interno de cada país en temas y problemas que les son propios, como los conflictos de leyes en el espacio, la extradición, la reincidencia internacional, el reconocimiento de sentencias dictadas en el extranjero. Gracias. Entonces, como nos dice ahí, ¿verdad? Que con el derecho internacional la relación que tiene es que ha surgido la necesidad de legislar de forma parecida a nivel internacional, porque hay delitos que se cometen en otros lugares, ¿verdad? Y que tienen relación con hechos acá en Guatemala. Entonces, por eso es la relación, porque por los delitos que se conexan, tratados, convenios, ¿verdad? En el cual Guatemala ha firmado con otros países y pues obviamente relacionado a la comisión de hechos delictivos. Por eso es su relación con el derecho internacional. Ahora con la legislación comparada. Alguien que me lo lea, por favor.
Se refiere al estudio, análisis y comparación de las legislaciones de diversos países que se ha convertido en un medio importante para la reforma de la legislación penal de otros países, adoptando aquellas leyes e instituciones que mayor éxito han alcanzado en la lucha contra la criminalidad. Muy bien, gracias. Con la legislación comparada, dice, ¿a qué se refiere con la legislación comparada? O sea, legislación de otros países. Regularmente en Guatemala se tiene la costumbre, me imagino que los otros países también, los centroamericanos, han de hacer lo mismo. Ojalá que ellos no cometan los mismos errores que de nuestros legisladores, pero se suelen copiar mucho algunas leyes. Vienen y se dan cuenta, ¿cómo les podría decir yo? Por ejemplo, que se recuerdan cuando hablábamos de derecho penal, decíamos de que era algo que va avanzando, y conforme va avanzando la tecnología o las actividades del ser humano, así también se va modificando el derecho penal. Entonces acá, ¿qué les digo yo? Por ejemplo, ocurre, y se me ocurre decir lo que voy a decir ahorita, ¿verdad? Porque venía ahí peleando con el tráfico, de que en Guatemala resulta que se están cometiendo muchos delitos cuando hay tráfico vehicular. Entonces viene alguien y va, no sé, va a Bolivia, a Brasil o a cualquier lugar, y se da cuenta que hay un código que dice código por delitos cometidos en el tráfico. Y se da cuenta que puede ser aplicable acá en Guatemala, entonces trae esa idea, da su iniciativa de ley y pues la aprueban, ¿verdad? Porque lo hacen con el afán de ir mejorando o ir legislando ya sobre determinados temas que aún están pendientes. Pero ¿qué es lo malo que mira su servidor cuando hacen eso? Que muchas veces no se preocupan por hacer una adaptación real a las cosas de Guatemala. Y en algunas otras veces se les olvida cambiar algunos términos que a veces no son comprensibles para nosotros porque son utilizados de forma diferente en otro lugar. Entonces eso sería solo el único problema, pero la relación que tiene con la legislación comparada es de que hace un análisis de otras leyes para ver cómo podemos utilizarlas aquí en Guatemala. Por ejemplo, la ley que me atrevo a decirles con certeza que le copiamos a Colombia es la ley de extinción de dominio, ¿verdad? Esa es una copia de una ley de Guatemala, de Colombia. Pero entonces, eso sería con las ramas con las cuales se relaciona el derecho penal. Ahora vamos a ver lo que es justicia restaurativa y mediación penal. Que alguien me lea, por favor, la diapositiva. Yo, licenciado. Justicia restaurativa. La justicia restaurativa es una forma de considerar la justicia penal, la cual se concentra en reparar el daño ocasionado a las personas y a las relaciones, más que en castigar a los delincuentes. La justicia restaurativa es un nuevo movimiento en el campo de la victimología y la criminología, entendido el mismo como un proceso donde las partes involucradas en un conflicto originado por la comisión del delito resuelven colectivamente solucionarlo, tratando las consecuencias del delito y sus implicaciones para el futuro. En este proceso participan necesariamente las víctimas, los victimarios y la comunidad. Se le conoce también como programa de justicia restaurativa. La justicia restaurativa es una visión y una posición radical y distinta del derecho penal tradicional. Gracias. Entonces, cuando hablamos de justicia restaurativa, ¿verdad? En derecho penal es porque lo que busca es restaurar, ¿verdad? Reparar el daño que se ha ocasionado. Por eso dice que es restaurativa, porque va a reparar ese daño. Obviamente no es de que se va a deshacer el delito, no, sino que se va a tratar de resarcir parte del daño causado. Entonces, ¿cuáles son las ventajas de la justicia restaurativa? Alguien que me lea, por favor, la diapositiva. Ventajas de la justicia restaurativa. 1. Permite que los delincuentes permanezcan con sus familias
y continúen sus actividades sociales y profesionales y readaptarse a la sociedad. Vamos a Dos. ir leyendo una y vamos explicando. Permítame, gracias a Ok. quien me está colaborando. La número Entonces, 1. lo que nos dice es de que el delincuente, ¿verdad? Lo que se busca con la justicia restaurativa es de que él pueda tener una readaptación y que obviamente pues permanezca con su familia, ¿verdad? Que con la condición o bajo el efecto de que va a restaurar el daño, pues él va a tener la oportunidad de irse con la familia. Número dos. 2. La víctima será la que va a participar activamente en la solución del conflicto penal. Entonces acá la víctima siempre va a estar, ¿verdad? Y ella va a prestar el apoyo para que se solucione el conflicto penal, porque recuérdense que muchas veces nos pasa de que alguien tuvo una lesión y mire que yo quiero que me den 5,000 quetzales. No, ¿cómo va a creer usted si solo fue un dedito que se raspó? Sí, que yo quiero unos 5,000, ¿verdad? Entonces no hay ayuda de parte de la víctima, pero acá con la justicia restaurativa lo que busca es eso, que esté participando activamente y obviamente para solucionar un conflicto. El siguiente, por favor. Con la justicia restaurativa se busca la humanización del proceso penal a través de una acción preferencial por las víctimas del delito en el desarrollo del proceso penal tradicional y se le reconoce la atención negada a la verdad de la justicia y la reparación de sus daños causados por el delito. En los sistemas penales actuales, la víctima ha sido despojada de su conflicto, es decir, el Estado analiza el conflicto penal para con ello evitar la venganza personal de la víctima a sus afectados con el delito y dirige toda su atención a la persecución y sanción del autor del hecho. De esa forma, el Estado sienta su interés en el delincuente como única forma de controlar el delito. Todas las garantías procesales, así como los derechos fundamentales del delincuente, se encuentran protegidas. Acá pues está bastante claro, ¿verdad? ¿Qué es lo que busca la justicia restaurativa? Restaurar, proteger y ver que todo, prácticamente que ambas partes se queden complacidas, digamos. Viene siendo parecido a lo que es la mediación. Que alguien me lea la mediación. La La me- mediación. La mediación, perdón. dele, compañero. Gracias. Ok. La mediación es el proceso mediante los cuales los participantes, junto a la asistencia de una persona o personas neutrales, aíslan sistemáticamente los problemas en disputa con el objetivo de encontrar oposiciones, considerar alternativas y llegar a un acuerdo mutuo que se ajuste a sus necesidades. La mediación tiene el propósito de resolver desavenencias y reducir el conflicto, así como como de proporcionar un foro para la toma de decisiones. No da resultados si las partes son realmente hostiles entre sí. Gracias. Entonces acá lo que se pretende en la mediación es que lleguen a un acuerdo y tiene que estar alguien neutral, alguien que no tome lado y esté favoreciendo a una persona, ¿verdad? Sino que aquí va a ser neutral para ayudar en la mediación y así van a resolver cualquier problema que haya, ¿verdad? Tratando de que de reducir el conflicto que existe. Pero dice que no da resultados si las partes son realmente hostiles entre sí. O sea que si las partes no quieren llegar a un acuerdo, pues la mediación no funciona de nada, ¿verdad? Entonces, eh, estos jóvenes, hasta acá es el contenido que vamos a tener para el examen. Si quieren, vamos a aprovechar el tiempo y de una vez les voy a mandar las diapositivas. Denme un minuto y se las voy a mandar de una vez ahorita, así aprovechamos el tiempo, permítanme.
Hans, respecto a los asignados, a nosotros todavía no nos envían el listado, sino hasta mañana quizá ya nos vayan a enviar el listado, ¿verdad? Que también será conforme a los que vayan a realizar su examen. De momento recuerden que a las 11 se cierran las asignaciones, entonces hasta entonces vamos a saber más o menos el estimado de cuántas personas, pero de momento solo teníamos a 19 personas oficialmente que habían realizado su asignación. Entonces, nuevamente les repito, compañeros, si alguien más no ha realizado su asignación, es muy importante que la hagan. El hecho que hayan sacado ya su boleta de pago de los 75 quetzales no quiere decir que ya se hayan asignado, ¿verdad? Sino que este es solo el costo de la boleta y pues igual deben pagarla el día de hoy para poderse asignar el día de hoy, ya que mañana no se van a realizar más asignaciones, ni el lunes ni el martes, ya que mañana tenemos nuestro examen parcial, ¿verdad? Ah, ok, está bien, muchas gracias. Entonces hasta mañana tendríamos el dato. Sí, más o menos esta mañana les podría decir porque sí, solo teníamos el 19 y la verdad que la cantidad era bastante grande del costo extra que debían dar, ¿verdad? Cindy, disculpe, ¿a qué horas está establecido el examen para mañana? Gracias. Eso lo vamos a platicar en un momento con el licenciado. Oficialmente es a las 5 de la tarde, pero como pues ustedes ya sabían, anteriormente habíamos estado platicando con el licenciado para ver si lo íbamos a dejar en el horario igual de clases, ¿verdad? Entonces, igual yo en el grupo de WhatsApp les voy a estar mandando esta información. Gracias. Ok. Muy bien, pueden ahí verificar, ya les envié las diapositivas, las que vimos hasta el día de hoy. Sí, licenciado, muchas gracias. Bueno, entonces, hasta ahí es donde vamos a ver. Vamos a utilizar el periodo de clases de 4 a 6 para resolver el examen. Ahorita en un momento vamos a platicar ahí con Cindy para realizar eso, ¿vieron? Entonces, si no tienen ninguna otra duda, nos quedamos ahí y nos vemos el lunes. Licenciado, solo con una pregunta. ¿El Diga. examen cuánto tiempo dura? Según tenemos ahí de 4 a 6. Fíjese que yo va a ser mi primera vez que evalúe acá. Yo no sé si si el sistema es el igual que utilizamos nosotros en la otra universidad en la que doy clases, porque ahí pues podemos poner nosotros un término de tiempo para que tarden. Lo más sería 1 hora, dependiendo de cuántas preguntas ahí me deja poner el examen. ¿Verdad? Yo eso voy a platicar ahorita con Cindy, pero va a estar colgado de 4 a 6. Ustedes pueden elegir en cualquier momento para abrirlo y responderlo, y no puede tardar más de 1 hora. ¿Verdad? ¿Tiene alguna otra duda? Sí, licenciado, buenas noches. Tengo la consulta si en el examen va a venir el tema del primer día hasta el día de hoy o va a abarcar algún otro contenido. Solo aquí van a tener ustedes un catedrático diferente al que hemos tenido ahí por años, que nos meten, aparte que preguntas fumadas, temas que no hemos visto. Aquí ya hasta donde vimos el día de hoy, por eso estoy tratando de abarcar el contenido así como está en el programa que nos dieron, para que nos dé tiempo y tratar de maximizar el tiempo, porque es muy reducido el tiempo y hay algunas cuestiones que considero yo que sí se debe reforzar y otras que no tanto, ¿verdad? Pero es hasta lo que vimos, prácticamente los que están en las diapositivas. Ah, ok, gracias, Lick, muy amable. Muy bien, entonces, feliz noche, jóvenes. Cindy, solo me hace favor de quedarse usted ahí para que platiquemos sobre el examen. Gracias. Ok. Los demás, pues, feliz noche. Feliz noche, Lick. Feliz noche. Feliz noche, Lick. Noche, licenciado. A tu cuarto. Buenas noches, Lick. Gracias. Bueno. Feliz noches. Feliz noches. Feliz noche.
Los 3 que se quedaron. Ya pueden. Ahí está. Gracias. Nos quedan 2. Cuando se den cuenta ahí de que ya terminamos, porque me pasaba también en el otro lado que había 3 o 4 que solo activaban el teléfono y ya no se daban cuenta cuando terminaba la clase. Se quedaban dormidos de plano. Solo se nos quedó Love Solution. Law Solution. Love Solution, ¿cómo puedo sacarle? Compañera. ¿Hay alguna forma que yo le puedo sacar